Hola, bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, da inicio al seminario Los Brazos del Magdalena, que hace parte del proyecto Río, Territorios Posibles, de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. En la conferencia de hoy titulada Trenes y Puertos en Colombia, se analizará cómo, durante la segunda mitad del siglo XX, el país asumió un modelo económico que identificó el desarrollo económico con el comercio exterior. Esta decisión política económica implicó la necesidad de vincular las regiones productoras de artículos exportables con el resto del mundo, de tal manera que se lograra una conexión entre el interior del país con los puertos marítimos, en la mayoría de los casos con la construcción de un ferrocarril que conectara con el río Magdalena. Así, los ríos y los ferrocarriles se constituyeron en una amplia red de comunicación que articuló a las regiones exportadoras con el mundo y entre ellas. Para comienzos del siglo XX, los ferrocarriles de Bolívar, Antioquia, Santa Marta, Puerto Wilches, Cartagena, Girardot-Bogotá, Honda La Dorada, entre otros, llegaban al río Magdalena y permitían un tránsito de mercancía entre Colombia y el mundo. Esta disertación estará a cargo de Juan Santiago Correa Restrepo, quien es economista y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Públicas de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad se desempeña como secretario general en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, donde también es profesor en el pregrado en Administración de Empresas, en el MBA y en la maestría en Finanzas Corporativas. Las áreas de interés en investigación son la historia económica y empresarial de Colombia y el diseño y aplicación de política pública en educación. Antes de iniciar, agradecemos a la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, quienes se unen a nuestra programación, transmitiendo esta conferencia desde sus canales virtuales. Bienvenido, Juan Santiago. Muchas gracias por acompañarnos en esta que va a ser tu primera conferencia de 3 que vamos a tener. Catherine, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a las personas que están presentes y bueno, comencemos entonces con la conferencia del día de hoy, que es Trenes y Puertos en Colombia en el siglo XIX. En primer lugar, vamos a hacer una contextualización del proceso económico de Colombia en el siglo XIX. Es importante tener en cuenta que hay unos elementos esenciales. En primer lugar, no hay redes mercantiles extensas en Colombia en este siglo y no predomina el trabajo asalariado, predominan otras formas de vinculación del trabajo a la producción. En ese sentido, los ritmos de la economía son diferentes, son ritmos más lentos. Si uno toma, por ejemplo, el trayecto Bogotá al Caribe en verano, en buen tiempo, fácilmente puede tomar 3 meses la travesía por el río Magdalena entre Bogotá y algunos de los puertos del Caribe. Los ríos no son navegables todo el año, tenemos variaciones de los caudales, tenemos problemas de insalubridad, tenemos riberas despobladas que hacen difícil hacer los transbordos y los descansos, digamos, requeridos en ese proceso de navegación. Y las rutas terrestres, las trochas, los caminos de herradura son caminos muy difíciles, son difíciles por las condiciones climáticas. En términos generales no hay recursos para mejorarlos en la economía del siglo XIX, tenemos sin duda dificultades geográficas que tienen unos limitantes importantes al tránsito por estos caminos y tenemos una situación política muy volátil, en especial en la segunda mitad del siglo XIX, con una serie de guerras civiles, algunas de ellas mayores, que van a interrumpir y a causar serias disrupciones de esos circuitos comerciales. Cuando uno mira cuánto cuesta, por ejemplo, el transporte, los fletes entre Bogotá y Honda, que es el puerto sobre el río Magdalena, medidos en el valor por tonelada por kilómetro recorrido, uno puede observar que para la segunda mitad del siglo XIX es un valor que oscila más o menos entre 22 a 34 centavos tonelada por kilómetro, pero en invierno se duplica a un valor de 40 a 60 centavos tonelada por kilómetro. ¿Qué consecuencias tiene esto? Altos precios en el interior del país para las mercancías importadas y vamos a tener una variación constante de precios en la medida en que los costos van a variar dependiendo de estas condiciones. ¿Qué consecuencias va a tener esto sobre el mercado?
No vamos a tener un mercado nacional generalizado, los mercados regionales tienden a ser más dinámicos y mucho más dinámicos los mercados locales. Y hay intercambios de productos con ciertas características. En términos generales, el transporte comercial, los arrieros, van a preferir transportar en sus recos de mula aquellos productos que tienen un mayor valor por unidad de peso y va a castigar productos en circuitos más reducidos, más contenidos al mercado local, aquellos que tienen un valor menor por volumen o por unidad de peso. De tal forma que solo aquellos productos que ofrecen un mayor atractivo para el comerciante son los que van a tener dinámicas de más largo alcance en términos geográficos y en términos regionales. Cuando uno mira las exportaciones y las importaciones, uno ve en términos de exportaciones un producto dominante, un producto reina, que es el oro. En la segunda mitad del siglo XIX, el oro ocupa cerca de 2/3 de la balanza comercial en las exportaciones. Los demás productos van a tener una participación menor y en términos generales van a estar marcados por algunas coyunturas de precios internacionales, como es el caso del tabaco, el caso de la quina, el añil y otros productos que tienen unas dinámicas menores o de más corta duración, como el algodón, el cuero, los palos de tinte, el sombrero, inclusive el ganado, el azúcar y el cacao en ciertos momentos. Y cuando miramos los productos de importación, vemos que fundamentalmente los textiles van a constituir el principal producto de importación. Cerca de 3/4 partes de las importaciones en la segunda mitad del siglo XIX van a ser textiles, seguido por alimentos no perecederos, alimentos en conservas y bebidas. En términos generales, bebidas alcohólicas van a tener, digamos, una permanencia en la balanza comercial. Y por supuesto vamos a tener manufacturas de metal y manufacturas de cuero. ¿Quiénes son nuestros principales socios comerciales? Son básicamente Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Es allí donde va a estar la mayor dinámica comercial en términos de este tipo de comercio. ¿Qué consecuencias va a tener todo esto sobre la economía del país? En primer lugar, tenemos la primacía de redes mercantiles locales, va a primar el mercado local sobre otros circuitos comerciales. La tasa de acumulación de capital, del acervo de capital, va a ser muy baja. La acumulación de capital va a ser muy lenta a lo largo del siglo XIX, va a ser uno de los grandes limitantes del siglo XIX y eso se va a traducir, por ejemplo, en la lenta aparición del crédito bancario. Los primeros bancos que se fundan en el siglo XIX se fundan en la década del 70, el Banco de Colombia y el Banco de Bogotá, y los demás van a ser un poco más tarde, inclusive más tarde con algún dinamismo que se pierde en las guerras civiles, pero sin embargo vamos a tener una élite comercial, una élite económica que va a estar identificada con los mercados mundiales como la forma de desarrollo económico. Esto tiene una razón de ser, el desarrollo hacia adentro es más difícil, más costoso y tenemos ese limitante grande de capital que hace que sea muy difícil en el siglo XIX transformar las relaciones económicas. Y lo que vamos a ver es que si bien había un aumento de las actividades productivas, ese aumento va a ser lento y va a ser, digamos, alargado a lo largo del tiempo, va a ser una dinámica de muy largo plazo. ¿De qué va a depender este modelo económico? Que es un modelo económico identificado con el comercio exterior como vía de crecimiento. Va a depender de dos condiciones fundamentales. La primera es no modificar las condiciones internas de producción, es decir, seguir produciendo en condiciones precapitalistas, es decir, con vinculación no salarial de la mano de obra a la producción, y más bien tratar de aprovechar coyunturas internacionales de precios que permitan llegar a esos mercados capitalistas, obtener una ganancia monetaria y poder incrementar de esta manera la tasa de acumulación de capital. ¿Qué consecuencia tiene eso sobre el transporte? Vamos a tener un transporte que va a estar fundamentalmente orientado a este tipo de comercio, es decir, un transporte que va a buscar conectar centros de producción de productos exportables con los mercados internacionales, bien sea a través de la conexión con un puerto o de la conexión con algún río navegable. No se va a pensar en una inversión en una red nacional de
de ferrocarriles o de caminos que interconecten mercados, porque como hemos dicho, son mercados desarticulados, son mercados que tienen unas asimetrías importantes en términos de su dinamismo. Eso en medio de unas condiciones de incertidumbre política y económica, ya había mencionado, tenemos una serie de guerras civiles, algunas de ellas bien importantes, como la guerra del 85, la del 95 o la guerra de los 1000 días, por mencionar solamente tres, que van a tener un impacto sobre el tipo de inversionista que va a llegar a Colombia. En términos generales, esos inversionistas premium de los mercados internacionales van a buscar unos mercados diferentes, unos mercados con mejores perspectivas para la inversión. Y en términos generales, lo que encontramos, no en todos los casos, pero sí en muchos de los casos de la inversión ferrocarrilera en el siglo XIX, es que va a ser una inversión marcada por aventureros, por capitalistas aventureros que van a tratar de aprovechar justamente la volatilidad como una forma de negocio especulativo. Inclusive en algunos casos el negocio ferroviario va a ser marginal y el negocio de tener el contrato y poderlo negociar, o incluso de tener el contrato para demandar eventualmente al Estado, va a ser mucho más rentable, mucho más lucrativo que el negocio de construir ferrocarriles. Y eso se va a traducir en contratos que algunos de ellos van a ser bastante desventajosos para el país, con unas asimetrías en términos de las condiciones, con pocas prestaciones y pocas cosas que quedan al país, y muchas para una inversión extranjera, digamos, con pocos controles, con pocas talanqueras y con muchas ventajas. Eso digamos, va a configurar un esquema con unos límites muy claros al desarrollo ferrocarrilero en el siglo XIX. Tenemos una situación de déficit fiscal crónico, con un peso de la deuda externa muy, muy fuerte, con una carga de retorno limitada y que solamente va a obedecer a esos momentos de coyuntura, y un sistema de transporte sin carga de retorno, pues es un sistema de transporte que está cojo, que está con dificultades en un entorno, como ya hemos dicho, de escasez de capital y con un mercado interno más bien reducido. Y con esas condiciones, digamos, con ese marco general, el país lleva a cabo la construcción de estas líneas férreas en el siglo XIX. Algunas no se van a culminar, la mayoría de estas no se van a culminar en el siglo XIX, sino que se van a proyectar hasta el siglo XX, incluso algunas de ellas bien entrado el siglo XX, pero lo que uno observa allí es que la mayor parte de estos ferrocarriles están pensados para conectar centros de producción con puertos o con ríos navegables. Y algunos de esos ferrocarriles están pensados más bien como ferrocarriles de tránsito. Es el caso del ferrocarril de Panamá, que es el primer ferrocarril que se construye en Colombia, cuando Panamá todavía es parte de Colombia en el siglo XIX, que busca conectar el Pacífico con el Mar Caribe. El ferrocarril de Bolívar, que es el primer ferrocarril que se construye en el actual territorio colombiano, que es un ferrocarril de conexión, como vamos a ver un poco más adelante, entre el Caribe y el río Magdalena, y otros ferrocarriles que van a seguir esa misma lógica, como el de Cartagena unos años más tarde, el de Santa Marta, el ferrocarril del Cauca, que más adelante se llama el Pacífico, el ferrocarril de Antioquia, el de la Sabana, el del Nordeste, el de Puerto Wilches, que conecta Santanderes con el río Magdalena, el de Cúcuta, que conecta esta ciudad con el río Zulia, con la salida del comercio exterior hacia el Golfo de Venezuela, el del suroeste, el de Girardot, el de Espinal en el Tolima, y el ferrocarril de La Dorada, que también es un ferrocarril de paso para conectar dos puertos sobre el río Magdalena, La Dorada con Honda, que tenían serias dificultades de navegación en verano. De esta manera, lo que tenemos es un panorama de unas pocas líneas férreas, son 14 líneas férreas que se construyen en el siglo XIX, algunas de ellas de muy corta extensión, incluso de algunas como el ferrocarril de Bolívar de 28 kilómetros, otras de más larga extensión que llegan a los 100 o más kilómetros, pero en términos generales todas construidas con la misma lógica del comercio exterior y cómo servir ese modelo de crecimiento. Llegamos tarde a la fiebre ferrocarrilera del siglo XIX. Nosotros comenzamos a construir el de Panamá a mediados del siglo XIX, pero el resto de ferrocarriles, iniciando con el de Bolívar, de la década del 60, 70, incluso 80 y 90 del siglo XIX en adelante. Eso nos permite aislarnos de alguna manera, digamos, de los peores excesos de la primera fiebre ferrocarrilera en la primera mitad del siglo XIX, pero no nos aísla de esos problemas que hemos mencionado de especulación, de contratos
hechos con aventureros que buscan esas oportunidades de volatilidad de mercados como el nuestro. Cuando miramos la evolución de la red, y aquí me voy a ir más lejos del siglo XIX, vemos una red que en el siglo XIX avanza muy lento, es una red pequeña digamos siempre va a haber un rezago entre la red construida y la red en uso. Eso quiere decir que muy rápidamente parte de la red férrea pierde valor, pierde utilidad o se construye y no se logra operar por diversas razones. Y vemos cómo el boom cafetero de la década de los 20, de la década de los 10 y de la década de los 20 sobre todo, imprime una dinámica mayor que se va a mantener a lo largo del siglo XX hasta básicamente la década de los 70, donde empieza a decaer hasta que ya definitivamente pues tenemos en la actualidad muy pocas líneas férreas funcionando. Cuando uno mira esta gráfica dice, no, pero bueno, es una red férrea en constante evolución, pero cuando la compara con algunos países de América Latina, vemos que comenzamos en la década del 70 con un tamaño de red pequeñita, comparable con estos países que tenemos allí en la gráfica, con Argentina, Brasil, México, con Chile, pero rápidamente para inicios del siglo XX estamos muy lejos y nos vamos a mantener muy lejos digamos, de estos puntos de referencia. Somos mercados diferentes, tenemos un volumen de comercio distinto y es una red en términos comparativos con el resto de América Latina que está como en una segunda un segundo o tercer grupo dentro de las redes pequeñas ferroviarias. Y a eso le podemos sumar otro elemento fundamental, y es que como se piensan estas redes como redes que buscan servir esos núcleos de producción con los mercados internacionales o estos ferrocarriles de paso, no se piensa nunca como una red interconectada, o por lo menos no se hace eso en términos generales en el siglo XIX y en parte del siglo XX. ¿Y eso en qué se va a traducir? Aquí solo son algunos ejemplos porque esto se repite, este patrón se repite en las diferentes líneas férreas, en rutas que van a tener anchos de trocha diferentes. Panamá es de 1,40 m, Puerto Salgar, Barranquilla es una trocha de 1 metro, Cúcuta, Zulia es también de 1 metro, pero Cauca y Antioquia, por ejemplo, son ferrocarriles de 1 yarda, de 90 centímetros, y Puerto Wilches es de 1 metro, de tal manera que empezamos a tener diferencias importantes en el tipo de construcción de las líneas férreas. Eso se traduce en material rodante que no es compatible entre distintas líneas. Eso se traduce en inversiones adicionales cuando se interconecta con los ferrocarriles nacionales, parte de la red nacional, y hay que ajustar, hay que homogenizar y homologar este material rodante y estas rutas, y eso va a generar sobrecostos. Una discusión tradicional que hay en Colombia es por qué no hacemos ferrocarriles en el siglo XIX de trocha ancha y nos vamos con la trocha angosta. Digamos que eso tiene muchas respuestas. Hay detractores y personas que apoyan una y otra posición, pero al final del día, en el siglo XIX, construir ferrocarriles de trocha angosta era más barato. Era más barato porque la ingeniería que hay detrás de ello, los radios de las curvas, el material rodante, los costos asociados son menores que en ferrocarriles de mayor tamaño, y eso va a marcar parte de la decisión. Por supuesto, en el largo plazo, son ferrocarriles que son más costosos de operar, son ferrocarriles que transportan menos carga por unidad de material rodante y que hoy en día prácticamente digamos, salen del mercado mundial y el material rodante, las locomotoras y vagones que existen de trocha angosta toca refaccionarlos porque es difícil de mantener, pero en el siglo XIX hay una lógica económica alrededor de ello. Y también es importante anotar que trocha angosta y trocha ancha son dos denominaciones generales porque había dentro de cada una de ellas muchos tipos de trocha. Teniendo este panorama general, lo que vamos a hacer a partir de este momento es mirar algunas líneas férreas y cómo estas líneas férreas efectivamente se conectaban con el río Magdalena y con el comercio internacional. Y por supuesto, el lugar obligado para comenzar esta discusión es el ferrocarril de Bolívar. Ese ferrocarril es un ferrocarril que busca conectar el puerto fluvial de Barranquilla sobre el río Magdalena
con un punto sobre el Caribe que permite ese flujo de mercancías tan difícil en Bocas de Ceniza con el sedimento y con las dificultades que aún hoy tenemos de navegabilidad sobre la desembocadura del río Magdalena. ¿Qué alternativas había a esta solución? Tenemos en el siglo XIX dos alternativas. Cartagena, que sin duda es el puerto protagónico del Caribe durante la colonia, tiene una bahía, digamos, con condiciones naturales para la defensa, es la razón por la que se construye San Felipe y el sistema de plazas fuertes allí, pero la conexión de Cartagena con el río Magdalena, que se hace a través del canal del Dique, y este ferrocarril lo vamos a mirar, y el canal lo vamos a mirar en 15 días en otra conferencia, pues es una conexión muy difícil. El canal del Dique, que se construye durante la colonia y que funciona durante el siglo XIX, que todavía, pues todavía lo tenemos, es un canal que tiene dificultades técnicas, es un canal que se sedimenta con frecuencia, que es muy difícil su navegación justamente por las condiciones de navegabilidad, y hace que para el periodo en el que estamos conversando, la segunda mitad del siglo XIX, sea prácticamente imposible mantener un flujo regular de comercio a través del canal del Dique, con lo que Cartagena termina teniendo una conexión muy difícil y muy costosa con el río Magdalena. Santa Marta, por otra parte, tiene una bahía de aguas más profundas, pero como todos sabemos, la conexión de Santa Marta con el interior y con el resto del Caribe, pues tiene unas dificultades dadas por las ciénagas y por este sistema de aguas que está entre Santa Marta y el río Magdalena, que hace difícil y costoso en el siglo XIX la interconexión de este puerto. De tal manera que la discusión sobre Barranquilla como un nuevo puerto que abra las puertas al comercio internacional es una discusión que se tiene, digamos, con mucha vehemencia, con mucha actividad en el siglo XIX. Cuando vemos Barranquilla a mediados del siglo XIX, pues es un caserío pequeño a orillas del Magdalena, muy cerca de su desembocadura, con condiciones de navegabilidad, como habíamos mencionado, muy precarias. La sedimentación hace que sea muy difícil. ¿Cuál es la solución lógica en el siglo XIX? Pues un ferrocarril que nos conecte el puerto fluvial con algún punto sobre el mar Caribe. Eso finalmente se negocia después de muchas dificultades que veremos la próxima semana cuando nos concentremos en este ferrocarril, en contratos que logran iniciar obras en 1869. La primera fase se construye realmente rápido, se construye en 2 años conectando Barranquilla con Puerto Salgar, y un poco más tarde se va a conectar con el actual Puerto Colombia. Pero en esta primera fase tiene una extensión de 23 kilómetros. Muy rápidamente, en 1873, es una empresa que genera un superávit operacional, es una empresa que comienza a funcionar bien, que logra traer rápidamente volumen de carga para entrar al río Magdalena, ofrece unas ventajas competitivas significativas frente a Cartagena y a Santa Marta, y a partir de ese momento cesa el pago de garantía por intereses que se había acordado con el Estado, y se comienza la discusión de cómo trasladar Puerto Salgar a una bahía de mejores condiciones, de aguas un poco más profundas que las que se tenían en ese momento, pero ya estamos, digamos, al final del radicalismo cuando empieza a concretarse esto. Estamos a finales de la década del 70, tenemos ese tránsito entre el radicalismo y la regeneración, y luego todas las dificultades que van a tener este periodo del siglo XIX, y eso hace que digamos, las condiciones fiscales y políticas vayan dilatando por varios años esa decisión, y esos pocos kilómetros que nos van a llevar de Puerto Salgar a Puerto Colombia van a tardar mucho más tiempo en concretarse. Sin embargo, cuando uno mira, digamos, el efecto inmediato de la operación del ferrocarril de Barranquilla en este momento y lo compara con los otros dos puertos medido por los ingresos de las aduanas, uno ve un efecto inmediato y positivo. La línea verde son los ingresos aduaneros a través de Sabanilla. Más adelante la aduana se traslada a Barranquilla, y lo compara con Cartagena, que tiene un comportamiento mucho más aplanado y mucho más lento a lo largo del siglo XIX, y Santa Marta, que prácticamente se mueve sobre el cero en este mismo periodo, de tal manera que esos 23 kilómetros iniciales tienen un efecto directo y positivo sobre el flujo de mercancía que entra a través de Barranquilla.
Eso va a tener un efecto importantísimo que vamos a estudiar con mayor detalle la próxima semana. Barranquilla se constituye efectivamente en la puerta de oro de Colombia, va a ser el gran puerto comercial del siglo XIX y de principios del siglo XX. Eso va a generar digamos, la consolidación de una élite subregional muy, muy poderosa en el Bolívar Grande, una élite que va a estar compuesta por migrantes de diversas orígenes. Vamos a tener alemanes, ingleses, franceses, migrantes del Caribe, y un poco más tarde en el siglo XX una migración importante y muy significativa para la ciudad de sirio-libaneses. Y eso va a conducir a principios del siglo XX en esa decisión de esta subregión del Bolívar Grande y la creación del Departamento del Atlántico en 1905. Aquí estoy pasando un poco rápido porque esto lo vamos a ver en mucho más detalle la próxima semana. Simplemente quiero terminar para esta línea mirando algunas cifras de exportaciones cafeteras, y vemos que para el siglo XX esa dinámica que veíamos en aduanas, ahora medida por toneladas de café exportadas a través de este puerto, se va a mantener. El puerto de Barranquilla es la línea azul, está por encima de las demás líneas, y la que le sigue es Buenaventura, que va a ganar, por supuesto, mucha más fuerza en la medida en que se interconecta Buenaventura con los otros centros productivos y se ahora la operación del Canal de Panamá a mediados de la década del 10, en 1914. Eso va a permitir recomponer un poco el flujo de la exportación cafetera, pero sin lugar a dudas en las primeras 2 décadas y media del siglo XX uno ve cómo se mantiene ese efecto positivo sobre exportaciones cafeteras. El final de la obra es un final que se dilata de la década de los 30, a principios de la década de los 40. En medio de la crisis, la empresa es vendida al gobierno, se nacionaliza, el gobierno paga en medio de la crisis una cifra importante, $1.660.000, al tiempo que el mismo gobierno nacional y el local empezaba 2 obras importantes, que era la canalización de las Bocas de Ceniza y la construcción de la carretera entre Puerto Colombia y Barranquilla. Eso hace que el ferrocarril pierda rápidamente importancia, y en la década del 40, de hecho en 1940-1941, ya la empresa está liquidada y los rieles están levantados. Otro ferrocarril icónico de la conexión con el Magdalena es, por supuesto, el ferrocarril de Antioquia. Es un ferrocarril que conecta Puerto Berrío, que es el puerto más importante de Antioquia sobre el río Magdalena, con la ciudad de Medellín, a través de un túnel que se debe excavar en una zona que se llama La Quiebra, que está entre el pueblo de Limón y el sitio de Limón y Santiago. Es una obra que va a tardar muchos años en concretarse, solamente se va a inaugurar en la década de 1930, y con eso finalmente se logra conectar a Medellín, con toda la zona cafetera y las minas de oro, tanto al norte, en Zaragoza y en Cáceres, como hacia Santa Fe de Antioquia, con esta salida hacia el río Magdalena. Y más adelante se va a construir el ferrocarril de Amagá, que va a conectar también con el ferrocarril de Antioquia, teniendo conexión entre el puerto de La Pintada sobre el río Cauca y Puerto Berrío sobre el río Magdalena. Ese es un ferrocarril que tiene un impacto cultural muy profundo en Antioquia. Es un ferrocarril que se suele recordar con mucho cariño, como uno de esos ejemplos de pujanza y de modernidad. Sin lugar a dudas, introduce técnicas modernas de construcción y administración. De hecho, el primer manual de administración de empresas en el país lo publica el Ferrocarril de Antioquia en el siglo XIX, cuando todavía Francisco Cisneros estaba a cargo de esta ruta. Y de hecho va a generar un impacto muy, muy interesante sobre educación en la región, porque la gran mayoría de los ingenieros que construyen y operan más adelante el Ferrocarril de Antioquia van a ser profesores en la Escuela de Minas en Medellín, y muchos de sus alumnos ya graduados van a trabajar en el Ferrocarril de Antioquia. De tal manera que se va a generar una dinámica de formación de capital humano en ingeniería muy, muy importante en el departamento alrededor del ferrocarril y la Escuela de Minas. Sin embargo, cuando uno mira el detalle del ferrocarril de Antioquia, pues realmente la realidad está alejada de ese imaginario romántico de la línea. Es una empresa que tarda cerca de medio siglo en ser terminada, cuando estaba presupuestada para ser terminada en 8 años. Durante buena parte de su funcionamiento funciona con 2 secciones separadas, una que va de Puerto Berrío a La Quiebra y la otra de La Quiebra a Medellín, de tal manera que hay que hacer un transbordo
de mercancías allí, encareciendo los costos, y básicamente es capital extranjero el que lo construye y lo opera. Son las empresas de Francisco Cisneros. Eh, Hubo alternativas a esta ruta que se estudiaron en el momento. Una alternativa era la ruta por el Cauca. Sin embargo, el Cauca tiene problemas de navegabilidad muy fuertes. Otra ruta que se estudió era conectar a Medellín con el Atrato, pero es difícil porque eso es selva húmeda tropical en el siglo XIX, concretar un proyecto de esas condiciones. Y por supuesto el Magdalena resultaba la más lógica. ¿Por qué por la zona en la que se construye? ¿Por qué termina siendo Puerto Berrío? Allí hay una presión muy importante de terratenientes y empresarios de Medellín que básicamente va a terminar generando un esquema especulativo sobre tierras. Cerca de 6 concesiones van a controlar buena parte de estas tierras sobre la hoya del río Nus y del río Nare, y en particular 2 concesiones van a ser las más importantes, las más grandes, que es la concesión Rodríguez y la concesión que se le otorga a la Sociedad Agrícola y de Migración, que es una sociedad económica que se funda entre varios de estos terratenientes. El propósito es incentivar allí cultivo de café y otros productos, y digamos, es ese consorcio, esa lógica es la que logra presionar la ruta que finalmente se construye conectando con el río Magdalena en Puerto Berrío. La figura central allí es Cisneros. Él va a estar presente en muchos otros ferrocarriles de Colombia. Él logra adaptarse bastante bien a digamos, a esa realidad que mencionamos al principio de la sesión de combinar esa lógica precapitalista y esa lógica moderna capitalista para el siglo XIX. Tiene un sistema de integración vertical en sus empresas muy alto, y logra engancharse bastante bien con la clase política colombiana, con liberales y conservadores. Él en eso era bastante hábil, y hay que reconocerle que es uno de los pocos que piensa la solución del transporte en Colombia como una solución de sistema y no solo como líneas separadas, aunque eso al final del día pues no se concreta en el siglo XIX. Ese contrato del ferrocarril de Antioquia, perdón, es un contrato que termina volviéndose como el arquetipo de los demás contratos. Es una participación del Estado nacional o local para cofinanciar o subvencionar la obra a través de distintos esquemas. En términos generales, va a haber garantías sobre rendimiento de capital que protegen a los inversionistas. Va a estar acompañado de una generosísima política de tierras baldías que se le otorga a estos inversionistas. En muchos casos, en la mayoría, vamos a tener, digamos, la introducción de técnicas modernas de diseño, es la introducción de una nueva tecnología, el desarrollo de obras complementarias con hospitales, telégrafos, va a estar también allí presentes. Y en la mayoría de estas obras vamos a tener un grupo de ingenieros y de técnicos que se va a constituir en un núcleo altamente capacitado que va a tener efectos asimétricos, pero efectos positivos en términos generales en las regiones. No siempre es exitoso el modelo. En muchas ocasiones es un modelo que conduce a altos niveles de corrupción, a la no construcción de líneas férreas, pero de alguna manera es el modelo que termina implantándose de concesiones en el siglo XIX. Cuando miramos la operación del ferrocarril de Antioquia, es una operación positiva, es una operación que a lo largo del siglo XX mantiene superávit operacional hasta la década de los 50, donde ya está compitiendo con carreteras y no se hacen las inversiones para mantener operativa la línea, de tal manera que empieza a perder interés y ventajas competitivas frente al transporte automotor, y lo que vemos es una caída en picada de los rendimientos económicos. La línea finalmente se vende a la nación en el 62 y se invierte en 2 cosas que van a ser muy importantes en el departamento: el Instituto de Desarrollo de Antioquia, en el IDEA, que es un banco de desarrollo regional, y en las empresas departamentales de Antioquia, en el EDA. El ferrocarril va a continuar con una operación muy precaria hasta que finalmente cierra operaciones, y digamos, en cada gobernación se revive el tema, pero al final del día no hay proyectos claros que busquen volver a operacionalizar el ferrocarril de Antioquia. Hay otro ferrocarril que es muy importante, que nos ayuda a entender esta dinámica del río Magdalena. Magdalena es el ferrocarril de Puerto Wilches, que obedece a una de las preocupaciones más importantes del siglo XIX, y es una ruta de conexión de Santander con el río Magdalena, en particular de Bucaramanga y su zona aledaña con el río Magdalena, porque Cúcuta y el norte de Santander
están conectados con su ferrocarril al Zulia y al Golfo de Venezuela. Sin embargo, cuando uno estudia esta línea, pues, para hacer una historia larga, corta, es un desastre. Está llena de problemas, de dificultades técnicas, de grandes escándalos de corrupción. Es un ferrocarril que pretende conectar una zona muy rica de producción, en particular de producción cafetera, que resulta muy, muy interesante para mover hacia el río Magdalena. Una obra que comienza relativamente temprano, un poco después de la del ferrocarril de Antioquia en 1881, pero no se ven avances. En 1910 apenas se habían entregado 20 kilómetros de línea que no operaban bien. En 1920 se traspasa la ruta al departamento. A finales de la década de los 20 apenas había 43 kilómetros en operación, y una historia muy larga de denuncias por mal servicio, por corrupción, por malos manejos en la ruta. En 1936 se trata de llevar finalmente la ruta hasta Bucaramanga mediante la ley 204 de este año, pero nunca llegó a Bucaramanga, llegó hasta un sitio cercano a Bucaramanga que se llama Café Madrid. Esto lo logran apenas en 1941 y allí se descarta definitivamente la conexión con Bucaramanga. Cuando uno estudia la carga movilizada, no hay un patrón dominante, no obedece, digamos, a la idea inicial que se tenía de fomentar la industria cafetera. Es una carga dispersa que obedece más bien a coyunturas comerciales y económicas que a cualquier otra cosa. En la década de los 60, la empresa se integra a los ferrocarriles nacionales de Colombia y allí va a tener una operación muy, muy limitada hasta 1991, cuando finalmente se liquida y se levantan los rieles. Es una ruta, como vemos, que no llega a Bucaramanga, arranca en Café Madrid. Hay un pequeño ramal a una empresa de Forjas Bolívar que busca sacar productos metalúrgicos a través de esta ruta. Va a seguir la ruta del río Lebrija y luego hacia Puerto Wilches en el Magdalena. Digamos, en su última etapa logra tener 127 kilómetros construidos, 127 kilómetros construidos durante 70 años. Eso da uno de los peores promedios de construcción en la historia de los ferrocarriles en Colombia. Nunca pudo competir realmente con el transporte automotor ya en el siglo XX. Y digamos que cuando uno le estudia en detalle, como les decía hace un rato, realmente ve los peores excesos del modelo ferrocarrilero y de la contratación de ferrocarriles en el siglo XIX y principios del siglo XX. Todos los escándalos de corrupción estuvieron allí presentes. Un ferrocarril que quise mencionar hoy es el ferrocarril del Cauca, más adelante el ferrocarril del Pacífico. ¿Por qué? Mira, pero si ese ferrocarril no conecta con el Magdalena, ¿por qué lo mencionamos en una conferencia sobre ferrocarriles y el río Magdalena? Porque efectivamente sí lo hizo. En algún momento del siglo XX logramos tener una conexión, como vemos allí en el mapa, que arrancaba en Buenaventura, llegaba hasta Cali, allí podía tomar un ramal que iba hasta Popayán, o el otro que conectaba con Palmira, con Bugue, subía hasta Cartago. Allí se conectaba con los ferrocarriles del Viejo Caldas, con Manizales, con Pereira y con Armenia y con toda esta zona cafetera. Y un poco más al norte conectaba con el ferrocarril de Amagá, y con ese ferrocarril se lograba la conexión a la altura de La Pintada con Medellín y Puerto Berrío. Y un poco más adelante, en el siglo XX, como vamos a ver, cuando el ferrocarril de Santa Marta logra su máxima extensión, se logra conectar la estación de La Grecia un poco al norte de Puerto Berrío con Puerto Berrío, y tenemos una conexión interoceánica durante cerca de 2 décadas entre Buenaventura y el mar Caribe a través de este ferrocarril. Es el primero y tal vez el único del siglo XIX que se permite concebirse como un ferrocarril nacional. Se va a conjugar con condiciones muy, muy particulares del departamento del Cauca, el Gran Cauca, que junto con el cultivo del azúcar va a permitir que, como en el caso de Barranquilla, se cree una subregión muy, muy poderosa que va a terminar generando el departamento del Valle del Cauca. El inicio es terrible, el inicio es muy parecido al del ferrocarril de Puerto Wilches. Vamos a tener una serie de contratos en muy pocos años, con muy pocos kilómetros construidos, con un costo muy, muy alto por kilómetro construido,
pero para el siglo XX, para inicios del siglo XX, en particular para la década del 10 y la del 20, va a lograr finalmente tomar una dinámica muy, muy sólida y continuar ese proceso de, digamos, de consolidación y de construcción. Para la década de 1920 empieza desde el Caribe también a pensarse y a construirse ramales con líneas existentes, y en 1942 se logra esa conexión que les mencionaba hace un momento, la conexión del ferrocarril del Cauca, del Pacífico, con el ferrocarril de Amagá y el ferrocarril de Antioquia a la altura de La Pintada, y en 1972 va a ser el punto de quiebre de esa ruta. En 1972, un invierno grande, se lleva la bancada también ahí en La Pintada, y por una decisión del gobierno de Misael Pastrana no se recupera esa conexión, de tal manera que se pierde la conexión entre el Pacífico y el Caribe ya hace 49 años a través de ferrocarriles. Por el otro lado veníamos, aquí me devuelvo una década, veníamos desde Santa Marta hasta Puerto Salgar, ahí conectamos con Puerto Berrío y con el ferrocarril de Antioquia. Para esa década de los 60 logramos tener en Colombia una red total de cerca de 3.400 kilómetros, pero ya ahí los ferrocarriles les costaba trabajo competir con el transporte automotor. Tenemos un precio del combustible bajo, un rezago técnico institucional muy, muy marcado, y a pesar de que en esta década logramos estas interconexiones, pues es muy tarde. Es, digamos, un proyecto interesante, un proyecto grueso, que se suma a una cantidad de condiciones económicas e institucionales que no permiten que el proyecto, digamos, dé los frutos que debería haber dado. Esto simplemente para cerrar las ideas de esta línea. En principios de la década del 2010 intentó el gobierno de Santos inaugurar nuevamente esta ruta con un nuevo nombre, el Tren del Pacífico operado por Tren del Oeste. La idea era conectar Buenaventura con la Tebaida en Caldas, pero pues esto la verdad nunca ocurrió. Pero hasta Jumbo se pusieron en operación solo 4 locomotoras viejas, refaccionadas de trocha angosta, con mucha dificultad. En el 2015 se inauguró Jumbo La Tebaida, pero nunca operó. Y en el 2017 se le vendió la concesión a una compañía suiza, Trafigura, con algunos inversionistas locales, pero este consorcio no logró, a pesar de tener toda la intención, no logró volverlo funcional. Hay problemas de seguridad en la ruta, hay problemas con los socios, y hoy en día las bodegas de Trafigura prácticamente están abandonadas. Con este panorama general, lo que tenemos es una situación en que efectivamente se cumple con ese propósito inicial de conectar rutas férreas con el río Magdalena, conectando esos centros de producción con los mercados internacionales. Fue una buena solución en el corto plazo, una solución que vamos a estudiar un poco con mayor profundidad en 2 ferrocarriles en las próximas 2 semanas, el de Barranquilla y el de Cartagena. Y funcionan bien en ese lapso de tiempo, pero no son pensadas como soluciones de largo plazo para lograr una interconexión, digamos, más sólida hacia adentro y hacia afuera, de tal manera que en el siglo XX lo que vemos es un desarrollo, digamos, con problemas, con tropiezos permanentes que nunca logran terminar de cumplir esas promesas iniciales. No obstante, cumplen con el propósito de cambiar las dinámicas de transporte en este siglo, y a pesar de que no era el propósito, si uno lo mira desde la distancia, terminan siendo un esquema multimodal de transporte. Claro, un esquema multimodal de transporte del siglo XIX. ¿Qué quiere decir eso? Mula con ferrocarril, con barcos a vapor, con champanes y con bongoes en el río Magdalena. Eso pues, es un sistema multimodal difícil, costoso, complejo, pero es una mejor solución en todo caso a lo que había antes, y logra efectivamente conectar el interior del país con el Caribe y con el resto del mundo. Sin embargo, ese sueño que tenían muchos de esos grandes promotores del sueño ferroviario en el siglo XIX, pues hoy no es más que eso, no es más que un recuerdo y un sueño. Hoy tenemos muy pocas líneas funcionando. Las líneas que realmente funcionan en Colombia son las que están asociadas con el transporte de carbón en el norte, en el Caribe. El resto del panorama ferroviario prácticamente
desapareció o tiene una operación muy, muy limitada. Con esto termino la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Juan Santiago, por este gran marco general que nos abre estas dos temáticas que vamos a tener la próxima semana, los dos próximos miércoles. El, para poner en contexto a nuestros usuarios, la próxima semana vamos a hablar sobre el ferrocarril de Bolívar y la consolidación del puerto de Barranquilla de 1865 a 1941, en donde se analizará el proceso de construcción y puesta en marcha de la línea férrea y su impacto sobre la consolidación de la ciudad de Barranquilla para finales del siglo XIX, cómo se había convertido en principal puerto colombiano y se había transformado en un centro industrial y comercial dinámico. No hay preguntas, hay un comentario de Manuel Alvarado que menciona el ferrocarril de La Dorada a Santa Marta. Y en Facebook no veo tampoco comentarios. Entonces, Juan Santiago, pues sabemos que ahorita tienes un compromiso y bueno, y estoy segura que en la próxima disertación que tendremos el miércoles podemos ampliar y ya vamos, con este contexto, vamos a aterrizar un poco más el tema de Barranquilla para que conozcamos más de cómo funcionaba, cómo eran esas dinámicas que lastimosamente pues hoy no las tenemos, hoy simplemente pues quienes transitamos en el Caribe pues solo vemos, como bien mencionabas, pues las rutas del carbón y otro tipo de cargas, pero digamos que se pierde esa esencia del dinamismo industrial y económico que se tenía pensado. Entonces, te agradecemos muchísimo tu conferencia muy clara, por supuesto, y esperamos que el próximo miércoles, cuando nos volvamos a conectar a las 4 de la tarde, sigamos ampliando más este tema. Muchas gracias, Catherine, y a todos los presentes y nos vemos la próxima semana. Así es, muchas gracias.